Hola, alumnos. Bienvenidos a la clase 2, que vendría siendo la segunda parte, en la cual vamos a ver un poco acerca de la alimentación en sus orígenes y cómo es la alimentación ahora, ¿no? También vamos a poder ver un poco acerca de lo que son los probióticos, qué son los prebióticos y cuáles son los simbióticos, cuál es el beneficio que tienen en nuestra salud, así como también cuáles son los disruptores hormonales en cuestión del apetito. De igual manera vamos a ver un poco de hidratación y de qué manera podemos evitarla y cuál sería el requerimiento hídrico que va a tener cada uno de ustedes o cada uno de sus pacientes. ¿Okay? Bienvenidos entonces y comenzamos. Empezamos con alimentación en sus orígenes contra alimentación industrializada. Alimentación en sus orígenes contra alimentación industrializada. La cultura alimentaria en México tiene sus orígenes en la época prehispánica. ¿Okay? Después de la conquista se originó un mestizaje alimentario que hizo de la comida mexicana una de las más ricas y más diversas gastronómicamente hablando, ¿no? Y esto a nivel mundial, siendo inscrita por la UNESCO en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el 2010. Vemos aquí un poco de la alimentación en México a través del tiempo. México ha sufrido diversas transformaciones, ¿no? Constantes en las características étnicas de su población y en los alimentos ingeridos y en el contexto sociocultural de igual manera. Se considera que la cocina mexicana siempre va a estar en constante cambio, ¿no? Todo ello por las influencias, las innovaciones, la esencia que nos pueden traer o nos pueden dar más bien otros países, ¿no? Constantemente va a estar en cambios y lo podemos ver aquí en el siguiente cuadro. Vemos las etapas históricas de la alimentación en México y comenzamos con la prehispánica. En la alimentación prehispánica, los ingredientes principales eran el maíz, el chile, el frijol, el aguacate, el tomate y la calabaza. Posteriormente, en la etapa colonial, el mestizaje alimentario, se vio, ese fue el que realizó el cambio, ¿no?, en la alimentación, gracias a que se empezaron a introducir diversos ingredientes de origen europeo y asiático, que ahorita vamos a ver. Posteriormente, en la etapa independiente, hubo una creación de platillos típicos regionales, por ejemplo, el mole poblano. Y en la etapa moderna vemos que hubo un gran cambio en la dieta tradicional, pues por el alto consumo de alimentos industrializados, específicamente hablando de alimentos ultraprocesados. Ahora bien, la gastronomía prehispánica consistía en diferentes guisos cotidianos y comidas de temporadas que se preparaban y servían en las celebraciones principalmente en honor a los dioses. El maíz fue el alimento básico de la mayoría de los pueblos antes de la conquista. Fue considerado un alimento muy sagrado e incluso se realizaban ritos, en su conmemoración. Un ejemplo sería la celebración del Huey Tocostli, que era en honor a Chicomeotcoatl, que esa vendría siendo la diosa mexica del maíz, ¿no? Así, esa es la que podemos observar en la figura de su lado derecho. Tras la conquista española, esto fue en 1521, la comida prehispánica empezó a sufrir diversas modificaciones, como lo vimos en la primer tabla que les mencionaba, ¿no?, del cambio de la alimentación. Entonces, durante esta etapa se comenzaron a introducir diversos ingredientes, ¿no?, estos traídos de Europa y de España. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del trigo, del arroz, del garbanzo, del olivo, las cerezas, las uvas, los duraznos y las manzanas, solo por decir algunos, ¿no? Entre los ingredientes de origen animal
Los que los españoles incorporaron a América fueron el cerdo, la oveja, la gallina, la leche y los derivados de ella. En España los alimentos se preparaban cocidos en agua, fritos con manteca de cerdo o aceite de olivo y asados. En cambio, los mexicas, nuestros antepasados, los nativos, solamente hervían o asaban los alimentos, ya que la mayoría de los ingredientes de su dieta los consumían crudos. Entonces, en este momento fue cuando nuestros antepasados comenzaron a introducir pues la manteca de cerdo, ¿no? Y empezaron a freír los alimentos, gracias a que esto nos los enseñaron los españoles, ¿no? En esta época inició la cocina novohispana, la cual se fraguó principalmente en las cocinas de los virreyes y en los conventos. De acuerdo con cierto historiador, cuando México dejó de ser una colonia española y se convirtió en un país independiente, que eso fue en 1821, la gastronomía mexicana ya se había transformado de manera muy significativa, pero una vez más recibió la influencia culinaria de otros países. Estos países fueron pues Francia, Polonia y el Imperio Austrohúngaro. Esto fue en la época del segundo emperador de México, que estamos hablando de Maximiliano, en 1864-1867. En este tiempo, la cocina mexicana siguió forjándose en tanto mesones, las posadas, restaurantes, estilos europeos, en las pastelerías, en las cantinas e incluso en las pulquerías. En el año de 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el Telecán, se creó en el país un ambiente pues muy obesógeno. Estamos hablando que este fue propiciado por el consumo aumentado de principalmente un exceso de azúcar, un exceso de soya en los alimentos ultraprocesados, bocadillos altos en kilocalorías, productos cárnicos y de igual manera la introducción del jarabe de maíz de alta fructosa. La época actual se caracteriza por el alto consumo de alimentos industrializados y bebidas azucaradas como los jugos, refrescos, que son altamente calóricos y deficientes en nutrientes. Se puede atribuir que este incremento este incremento de consumo se ha realizado, ¿por qué? Porque estos alimentos pues, son de fácil acceso y específicamente de bajo costo. Estos, como ya se dijo, están desplazando a la dieta tradicional que se distingue por ser equilibrada, variada y rica en nutrientes. Ahora, México atraviesa dos problemas de salud asociados a la alimentación y la nutrición. Por un lado, tenemos el primer lugar a nivel mundial, que ya lo habíamos hablado en la clase antepasada, en la primera clase. Tenemos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y el segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos. Y no únicamente este es un problema, sino también que aparte de tener personas, de tener una población obesa, pues también esa población obesa se encuentra en cierto grado de desnutrición. Recordemos que una persona obesa no quiere decir que esté muy bien nutrida, sino más bien tal vez sea su exceso de peso por el consumo de alto en azúcares, altos en lípidos principalmente, ¿no? Y no necesariamente los alimentos ultraprocesados, que son altos en estos nutrientes, pues van a ser altos en otros nutrientes como son vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, por esta razón, pues las personas que estamos obesas o que tienen sobrepeso o que tenemos sobrepeso, pues estamos en cierto grado de desnutrición. Entonces, pues la obesidad es un grave problema de salud pública en México. Así como ya lo vimos, tiene ciertas repercusiones, ¿verdad? Las cuales serían desarrollar enfermedades crónicas degenerativas, como lo serían la diabetes, la hipertensión arterial, las dislipidemias, que todo ello nos pudiera llevar a problemas cardiovasculares, problemas cardíacos e incluso puede llevarnos a la muerte.
Entonces, en México tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque regularmente las personas que se encuentran a cargo de los niños pues se encargan de proporcionarles este tipo de alimentos, ¿no? Aunado a ello, que los padres son, o quienes se hacen cargo de los niños son quienes les acercan esos alimentos, también tiene un poco que ver el marketing, los amigos, la población o la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Y de cierta manera también, aunado a todo ello, pues también la vida sedentaria que estamos teniendo. Ahora, generalmente ahorita encontramos niños con sobrepeso u obesidad y ellos también son propensos a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas estando aún pequeños. Debemos de tener muy bien en cuenta que las conductas que favorecen la actual epidemia de obesidad en la población mexicana se originan en este momento, se originan desde la infancia y están fuertemente arraigadas, por lo que es muy difícil modificarlas sin un conocimiento cabal de la cultura alimentaria. Ahora bien, ya viendo un poco acerca de ello, vamos a ver el tema de alimentos orgánicos, que esto tiene que ver mucho con la nutrición de las personas, ¿no? Y tiene que ver un poco también con la alimentación que llevaban nuestros antepasados. Cuando hablamos de alimentos orgánicos, pues estamos hablando del resultado de un proceso agrícola y ganadero, pues muchísimo más amigable con el medio ambiente, evitando prácticas contaminantes y pues prácticas más saludables para los consumidores. Se trata de un sistema de producción que va a fomentar y va a mejorar la sanidad de los suelos y de los ecosistemas. En ese sentido, son productos que se van a cultivar, que se van a criar cuando hablamos de alimentos de origen animal y se van a procesar utilizando métodos sumamente naturales. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, no se van a utilizar químicos, pesticidas, fertilizantes sintéticos, aguas residuales o variedades transgénicas, ¿no? En el caso de la ganadería, no se les administran a los animales hormonas de crecimiento, tampoco anabólicos, antibióticos, ni se les alimenta con comida sintética. Quiere decir que en ambos casos, tanto hablando de la agricultura y la ganadería, no se utilizan todas estas sustancias con el fin de que tanto planta como animales puedan crecer de la manera más natural posible, ¿no? Entonces, en cuanto a los que son procesados industrialmente, no se les van a añadir aditivos o conservadores artificiales. En suma van a ser alimentos muchísimo más naturales y saludables para el consumo humano. ¿Cuáles serían los beneficios según la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, que vendría siendo la IFAOAM? Eso es por las siglas en inglés. Estamos hablando que en cuestión de alimentos de origen vegetal, los beneficios es que tienen menor cantidad de agua y mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de hierro específicamente, magnesio, vitamina C y antioxidantes que pueden beneficiar el estado de salud de la persona. También mejoran el equilibrio con aminoácidos esenciales, que si recuerdan, los aminoácidos son la unidad monomérica de las proteínas y que las proteínas pues, tienen muchísimas funciones en todo nuestro organismo. Ahora bien, en el caso de alimentos de origen animal, estamos hablando que el beneficio es mejor salud en general, riesgo reducido de contraer o portar enfermedades y menor cantidad de grasa la que vamos a consumir. ¿Ah? Por ejemplo, ahorita pensando en esta parte, no sé si ustedes sepan que a los rumiantes, principalmente a la res, se les da melaza, por ejemplo, para que ellos puedan crecer rápidamente, ¿no? Esto a costa de azúcar, ¿ok? Es un hidrato de carbono simple que rápidamente es absorbido y recuerden que cuando hablábamos de hidratos de carbono, que decíamos, de primera instancia, la energía que nos proporcionan la utilizamos para obtener energía, perdón, las kilocalorías las utilizamos para obtener energía,
Posteriormente, ese azúcar, esas kilocalorías que se quedaron en el torrente sanguíneo se utilizan para obtener o guardar tener reservas energéticas, que serían glucógeno hepático y muscular, y posteriormente lo que sobró, que en mayor cantidad se almacena en forma de líquidos, ¿ok? En el tejido adiposo. Entonces, a los rumiantes se les da cierta cantidad de melaza para que puedan aumentar su peso, pero a consta de grasa, ¿ok? Entonces, además de la salud, el término orgánico pues va más allá, pues promueve el comercio justo entre los productores, ya sean entre intermediarios y consumidores de igual manera. Además, el uso racional de los recursos naturales como el agua y la energía eléctrica. Ahora, ¿cómo surgen estos alimentos orgánicos? La agricultura orgánica se origina en Inglaterra aproximadamente en la década de los 40, en donde ahí ya se manifestaban en la salud los indicios del uso de fertilizantes, ¿no? Y sustancias químicas que se adicionan en el proceso de producción. En México comienza en los años 70, ¿no? Mucho después de Inglaterra, gracias a la demanda de ciertos productos orgánicos por parte de empresas extranjeras. Las tierras en donde se sembraban eran áreas de cultivo tradicional, regiones indígenas en donde no se empleaban sustancias químicas. Los estados en donde se comenzó este nuevo tipo de producción fueron Chiapas y Oaxaca. Hoy en día, estos son los sembradíos que se encuentran con un gran ancho, ¿no?, en el territorio nacional. De acuerdo con la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el objetivo de este sistema de producción orgánica es potenciar la seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas podamos tener el acceso tanto físico o económico a los alimentos. Entonces, el objetivo de este sistema de producción orgánica es potenciar esta seguridad, el desarrollo rural, los medios de subsistencia que sean sostenibles y la integridad del medio ambiente de igual manera. O sea, no únicamente estamos hablando de mejorar la salud, sino muchísimos otros aspectos, ¿no? Ahora, México es el cuarto productor de alimentos orgánicos. Los que son líderes en esta actividad en México, estamos hablando de los estados de Oaxaca, Chiapas, como lo mencionamos anteriormente, Michoacán, Chihuahua e incluso Nuevo León. Ahora, en México se cultivan más de 45 alimentos orgánicos. En el primer lugar está el café y en el segundo el maíz. Y en la siguiente gráfica les coloco la participación porcentual de los principales cultivos por superficie sembrada. Estamos hablando del que se cultiva más, dijimos, en un 32.5%, vendría siendo el café, cereza principalmente, y otros tipos de café en el 16.7%. El maíz es un 11.7%, el aguacate un 9%, el pasto, la alfalfa, el frijol, el agave, el sorgo, ajonjolí, mango, limón, plátano y pimienta también son de los cultivos orgánicos que más tenemos aquí en México. Y esta información en el 2006 era de Zagarpa, ahora lo tiene la SADER. Ahora, en el comercio exterior está posicionado entre los principales 20 países exportadores, México. De la producción total, de un 85%, tienen como destino Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Suiza, y Japón. Y el restante, pues, es alrededor de un 15%, que se va a quedar para consumo interno. Quiere decir que estamos exportando la mayor cantidad de lo que producimos en México. Los principales alimentos orgánicos exportados a Estados Unidos específicamente, estamos hablando de aguacate, café, arábiga, plátano, mango, chile pimiento y café no descafeinado. Ahora bien, ¿cómo reconocer un alimento orgánico? Esto es muy importante. Debemos de checar que la etiqueta contenga
estos sellos de los organismos de certificación, que ustedes pueden ver del lado derecho. A estos organismos se les ha dado un distintivo nacional, ¿ok? Y esa información que yo les traigo es del 2014, ya que no pude mostrarles una información muchísimo más reciente. Pero de igual manera, aún siguen existiendo estos organismos y ustedes pueden checar en el etiquetado. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué entonces son más caros estos alimentos? Estos alimentos orgánicos deben de tener un costo más elevado debido a que su producción pues es muchísimo más lenta y va a ser en menor cantidad. ¿Por qué? Porque van a tener una ausencia de fertilizantes o hormonas que van a ayudar a un crecimiento muchísimo más rápido. ¿Okay? Aquí les muestro una tabla de comparación de los precios, esto del 2018, de cuál es la diferencia en cuanto a ello en alimentos orgánicos, en alimentos convencionales. Si ustedes se pueden fijar en el primero, que les coloco aceite de oliva extra virgen, pues es una botella de medio litro. Si hablamos de un aceite orgánico, tendría un costo de 210 pesos, 211, y cuando es un convencional, tiene un costo menor de 89.63. Yo les recomiendo que si ustedes pueden consumir alimentos orgánicos, lo hagan, ya que nos dan bastantes beneficios, como ya los mencionábamos, ¿no? Anteriormente. Y si ustedes quieren consumir o quieren recomendar alimentos orgánicos, deben de contemplar tres cosas, ¿no? Uno, se debe de revisar las etiquetas del empaque y ver que se encuentran certificadas, ¿no? Dos, se deben de adquirir solo lo que se va a consumir, ya que debemos de recordar que estos alimentos tienen una menor vida, ¿ok? Y rápido pueden llegar a descomponerse. Y tres, debemos de comparar precios entre los diferentes tipos, ¿ok? Para poder encontrar uno más acorde a nuestro bolsillo, ¿no? Principalmente. Ahora, terminamos con esta parte y retomamos la parte de nutrición en cuanto a hidratación. Va a ser de igual manera muy breve, pero no quiere decir que no tenga la mayor importancia. Debemos saber que el agua es el componente básico más importante de nuestro cuerpo. Nosotros, dependiendo de la cantidad de grasa que tengamos, vamos a tener cierta cantidad de agua. En el caso de una persona adulta, delgada, va a tener aproximadamente un 60 a un 70% de agua en su organismo. Si una persona se encuentra obesa, estamos hablando que tiene alrededor de 45 a 55% de agua. No quiere decir que necesite menos de esa cantidad, ¿no? Sino sí necesita la mayor cantidad de agua y para que su organismo trabaje adecuadamente. Pero aquí nos toca en este apartado, se recomienda que la persona pues baje de peso para que toda esa cantidad de agua que vendría siendo alrededor de un 60 o un 70%, sí puede estar en su organismo y puede llevarse todas las funciones celulares que necesita nuestro cuerpo. Cuando hablamos de un niño, estamos hablando de que un bebé tiene alrededor de 75 a un 85% de agua. Y recordemos que esta va a ir disminuyendo conforme la edad y la adiposidad, ¿no? Conforme vaya creciendo. ¿Cuáles son las funciones más importantes del agua en nuestro organismo? Es que esta hace que los solutos, que van a ser sustancias que se pueden disolver rápidamente en una solución, estén disponibles para que se lleven a cabo ciertas reacciones celulares. El agua es un sustrato en reacciones metabólicas. Quiere decir que es muy importante. Regula la temperatura corporal, mantiene el volumen sanguíneo, transporta nutrientes, participa en la digestión, en la absorción y también en la excreción. Puede haber pérdidas de agua del 1 al 2%, del 10% y del 20%. Dependiendo del porcentaje que tengamos de pérdida, van a ser
las manifestaciones o complicaciones que pudiéramos tener. Si nosotros perdemos de 1 al 2%, puede haber una pérdida de la función cognitiva y de la conciencia. Puede haber un incremento en la frecuencia cardíaca y también incluso una disminución en la capacidad de realizar ciertos ejercicios. Cuando nosotros tenemos sed, estamos perdiendo casi el 1%. ¿Okay? Entonces, no debemos de dejar que nos dé sed. Siempre hay que estar tomando agua simple constantemente. El primer síntoma de deshidratación va a ser esto, va a ser la sed. Ahora, cuando hay una pérdida del 10% de agua, se pueden ocasionar daños graves en sistemas orgánicos. Cuando hay un 20% de la pérdida, incluso se puede provocar la muerte. Quiere decir que ya nuestro organismo no puede trabajar adecuadamente, ha habido ya daños orgánicos, daños ya en ciertos órganos, ¿okay? Que van a dificultar que nuestra salud se esté llevando adecuadamente, no, que nuestro cuerpo más bien esté trabajando de una manera correcta. Ahora, muchas personas se han preguntado y han preguntado si hay intoxicación por agua. Y efectivamente, sí puede existir la intoxicación por agua, pero habitualmente no se produce en personas que estén normalmente sanos. Si ustedes buscan información, van a encontrar 2 o 3 personas, pero esas personas ya han tenido un daño anteriormente y posiblemente renal. Si nosotros si nuestro aparato urinario trabaja bien, nuestros riñones están trabajando bien, no habría por qué intoxicarnos por agua. ¿Por qué? Porque así como estamos ingiriendo agua, vamos a tener cierta pérdida por medio de la orina que vamos a tener que recuperar. Entonces, si están trabajando bien los riñones, pues esto no tendría que pasar, no tendría por qué acumularse tanta agua en el organismo. Y en dado caso de si hay un problema renal, pudiera ocasionarse un aumento del volumen del líquido intracelular que hace que las células, principalmente hablando de células del encéfalo, se comiencen a inflamar, produciendo dolores de cabeza, la cefalea, produciendo náuseas e incluso pudiera crearse ceguera, vómitos, calambres musculares e incluso llegar a las convulsiones. Ahora bien, ¿cómo eliminamos el agua? El agua la eliminamos en forma de orina por los riñones, a través del tubo digestivo por las heces fecales, así como por el aire expirado por los pulmones y el vapor de agua que se va a perder a través de la piel. De esas son las maneras en las cuales nosotros podemos llegar a perder agua. Ahora, para que nosotros podamos mejorar el estado de hidratación, necesitamos, aunado a agua simple, cuando ya estamos en cierto grado de deshidratación, un líquido isotónico. ¿Qué quiere decir? Una mezcla muy sencilla de agua, azúcar y sal, que va a resultar pues muy eficaz para nuestro estado de hidratación. Cuando nosotros tenemos pérdidas de agua, cuando tenemos deshidratación, eso se puede deber a qué? A que tuvimos pérdidas anormales de líquido, como vómitos, hemorragia, drenaje de fístulas, quemaduras, heridas, drenaje mediante sondas gástricas y quirúrgicas, así como la utilización constante de diuréticos. Cuando la ingesta de agua es excesivamente, o la pérdida de agua pues va a ser excesiva, hay algo muy importante que debemos de saber, que los riñones sanos comienzan a compensar, ¿okay? Conservando agua y excretando una orina pues muchísimo más concentrada. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es la cantidad de agua o cuál es mi requerimiento hídrico? Aquí les muestro una fórmula que se llama Holiday-Segar, que nos va a ayudar a determinar la cantidad propiamente para nuestro cuerpo. Hablamos de 3 formulitas muy pequeñas. La primera es cuando la persona pesa de 0 a 10 kilogramos. Si la persona tiene el peso de 10 kilogramos, por ejemplo, quiere decir que por 10 kilogramos le vamos a dar 100 mililitros. Estamos hablando de que por 10 kilos vamos a multiplicarlo por 100 mililitros. Más bien así es la fórmula. Entonces, cada kilogramo lo vamos a multiplicar por 100 mililitros. Si la persona pesa pesa 10 kilogramos,
multiplicamos 10 por 100 y el resultado vendría siendo la cantidad de agua que necesita la persona que pesa esto. Si la persona es un niño específicamente, pesa 5 kilogramos, entonces multiplicamos 5 por 100. Estaríamos hablando de 500 mililitros al día. Ahora bien, cuando la persona pesa de 11 a 20 kilogramos, utilizaremos la siguiente fórmula. Por 10 kilogramos, por esos primeros 10, le vamos a dar 1000 mililitros y por el resto le vamos a dar 50, siempre y cuando la persona pese menos de 20 kilogramos. Entonces, ejemplo, hay una persona un niño que pesa 20 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Primero dijimos, por los primeros 10 le vamos a dar 1000 mililitros. Por el resto, que vendrían siendo otros 10, le vamos a dar por cada kilo 50 mililitros. Entonces, llevamos 1000 mililitros por los primeros 10 kilos. Ahora si pesa 20 kilos, por los otros 10, serían 10 por 50 mililitros, que nos vendrían dando 500 mililitros. Entonces, serían 500 mililitros más 1000 mililitros, que vendrían siendo 1500 mililitros, o sea, 1,5 litros para este niño que pesa 20 kilogramos. Hacemos otro ejemplo. Pesa 15 kilogramos este niño, entonces por los primeros 10 kilos le damos 1000 mililitros. Por el resto, que serían 5, lo vamos a multiplicar por 50, lo cual nos dio 250. Entonces, a esos 250 hay que sumarle 1000 mililitros, que vendrían quedando 250. O sea, 1 litro 250. ¿Vale? Ahora bien, si la persona pesa más de 20 kilogramos, le daríamos, por los primeros 20, le daríamos 1500 mililitros. El resto de kilos lo multiplicamos por 20 mililitros. El ejemplo aquí está. Una persona que pesa 60 kilogramos va a tener un requerimiento de 2 litros 300. ¿Por qué? Por los primeros 20 kilogramos le vamos a dar 1500 mililitros. Por el resto, que vendrían siendo 40 kilos, que lo vamos a multiplicar por 20, 40 por 20 nos da 800, entonces le daríamos 800 mililitros. Hacemos la suma, 1500 más 800 serían 2300 mililitros. Y esto es lo que bebería, hablando de agua simple, mi paciente que pesa 60 kilogramos. ¿Ok? Ahora les dejo por aquí unos sueritos que podemos hacer en casa. Les dejo el material para que puedan realizar esta práctica. ¿Ok? Y les dejo la preparación para el suero 1 y para el suero 2. ¿Ok? Ahora bien, nos pasamos a otro tema que está en su temario, que vendrían siendo alimentos que pudieran ayudarnos a mejorar nuestro estado gastrointestinal. ¿Okay? Estamos hablando de los simbióticos. Los simbióticos son una combinación de un prebiótico y de un probiótico. Que vamos a ver que los prebióticos van a ser alimentos no digeribles que van a beneficiar al huésped al estimular selectivamente el crecimiento de las bacterias ya residentes en el colon. ¿Qué quiere decir? Que los prebióticos son el alimento de las bacterias. ¿Ok? ¿Cuáles alimentos tienen prebióticos? Pues aquí vamos a encontrar, en la imagen les pongo algunos, pero me paso rápidamente por aquí. Y estaríamos hablando de alimentos que tienen oligosacáridos, que son hidratos de carbono no digeribles, en el caso, por ejemplo, del frijol, la lenteja, haba, garbanzo, ¿ok? Y estos van a ser consumidos por las bacterias. Para hacer un prebiótico debe tener la siguiente característica: no ser digeribles por las enzimas del tracto gastrointestinal. Otros prebióticos, serían fructooligosacáridos compuestos de origen vegetal, que serían las fibras. ¿Okay? Estamos hablando aquí de hidratos de carbono complejos,
no digeribles. ¿Ok? ¿Y cuáles serían? Como ya les mencionaba en la imagen anterior, pudieran ser el frijol, la lenteja, la soya, en este caso el plátano también, el ajo, la alcachofa y la cebolla. Esos alimentos tienen mayor cantidad de prebióticos que pueden beneficiar el estado de salud intestinal, ya que son el alimento de las bacterias benéficas. Ahora, para que un ingrediente alimenticio sea clasificado como un prebiótico, no debe de ser hidrolizado ni absorbido en la parte anterior del tracto gastrointestinal. O sea, estamos hablando de que no puede ser absorbido ni en el estómago ni en el intestino delgado. Debe modificar la composición de la flora del colon. Estamos hablando debe modificar la composición de la microbiota intestinal. ¿Okay? Puede inducir efectos al lumen o sistémicos que sean beneficiosos para la salud del individuo que los consuma. ¿Okay? Ahora, en el caso de los probióticos, que son los que hemos escuchado generalmente, la definición es que son suplementos alimenticios microbianos vivos. ¿Okay? Estamos hablando de bacterias. Los probióticos generalmente vienen en forma de cepas. ¿Okay? Cuando nosotros los consumimos como suplemento alimenticio, en polvo o líquido. ¿Okay? Estas cepas bacterianas, al momento de entrar al intestino, comienzan a crear o sintetizar mayor cantidad o crear mayor cantidad de bacterias y comienzan a multiplicarse. Se van a empezar a multiplicar conforme nosotros vayamos comiendo o consumiendo prebióticos. ¿Ok? Entonces, las bacterias con el alimento para ellas, esta combinación vendrían siendo los simbióticos. ¿Ok? Me paso por aquí, ahorita les explico esto. Los criterios para hacer un probiótico deben de ser organismos vivos, resistir a las secreciones ácidas del estómago, sobrevivir a ellas y colonizar el intestino e incluso cuando hay un tratamiento con antibiótico. Ahora, algunas de las recomendaciones es que ustedes puedan consumir lactobacilos para poder mantener el estado adecuado de la microbiota intestinal, que son estas bacterias que tenemos en el intestino. ¿Okay? Hay por ejemplo, hay alimentos, bebidas que van a tener probióticos y van a tener prebióticos de igual manera, hay suplementos alimenticios, pero algo muy importante es que ustedes deben de saber que para que podamos tener un tratamiento adecuado y utilizar ese tratamiento por 3 meses y utilizarlo cada día, por ejemplo, en el caso de las ampolletas, unas que vendrían siendo a lo mejor sinuberase o enterogermina, que pudieran ser algunas de las conocidas, sería una ampolleta diaria por 3 meses, pero debemos de saber que para hacer un tratamiento eficaz, ese simbiótico debe de aportar alrededor de 2 billones de UFCs, que serían 2 billones de unidades formadoras de colonia. Si tienen muy poca cantidad, entonces no sería un tratamiento. En este caso es como Yakult, por ejemplo. Yakult lo pueden observar en esta imagen, dice, contiene más de 8,000 millones de lactobacilos. 8,000 millones, no estamos hablando de billones, estamos hablando de millones. Entonces, si tiene 8,000 millones y posiblemente por el calor, el cambio de temperaturas que nosotros que este producto esté teniendo y que nosotros lo estemos moviendo para diversas partes, va a perder cierta cantidad de esos lactobacilos, y lo cual pues queda pues muchísima cantidad de azúcar, que es normal. ¿Por qué? Porque estas bacterias necesitan azúcar para seguir vivas, ¿vale? Entonces, ese tratamiento posiblemente de 8 días de Yakult, posiblemente no va a generar un tratamiento adecuado, no va a erradicar el malestar intestinal o estomacal, sino lo va a tratar en ese momento. Hay quienes, por ejemplo, tienen acidez, tienen reflujo gastroesofágico, se toman un Yakult y sienten un bienestar.
Y efectivamente, les genera bienestar al momento, pero no lo va a erradicar por completo. Entonces pongan mucha atención en ello. Si tienen alguna duda, de acuerdo a esto que les acabo de platicar, me pueden escribir, ya sea por correo electrónico, como el que ya les he pasado en la plataforma, y puede ser o por mi WhatsApp o específicamente con un mensajito en plataforma. Ahí yo les estaría resolviendo las dudas en este caso. Y bueno, si tienen alguna otra duda más acerca de los temas que acabamos de ver. Ahora, ya por último, vamos a ver un tema que es muy importante. Se fijan, fueron como temas muy dispersos, ya que el temario para prepararlos y brindarles una adecuada capacitación para que ustedes puedan presentar una certificación, pues esos temas son los que se abarcan y por eso vienen de forma muy aislada, ¿no? Pero considero que son temas importantes y que en la vida cotidiana nos pueden servir bastante. Por último, tenemos disruptores hormonales que nos ayudan en el control del hambre y la saciedad, ¿no? Rápidamente, aquí vamos a hablar acerca de dos hormonas muy importantes que tienen mucho que ver en la saciedad y en el apetito, ¿okay? Muchas veces nosotros creemos que no podemos controlar el hambre que tenemos porque no tenemos fuerza de voluntad, porque solamente queremos comer más o por otras razones. Pero en realidad es que nuestro organismo está adaptado en ese momento para requerir mayor cantidad de alimento y por ciertas razones que vamos a ver en esta apartado. Las dos principales hormonas de la saciedad, estamos hablando del péptido doble Y o Y, que responde principalmente a las proteínas, y estamos hablando de la saciedad, ¿no? Y colecistoquinina, que corresponde principalmente a la grasa. El estómago también contiene receptores de estiramiento. Si el estómago se estira más allá de su capacidad, va a indicar saciedad y nos dirá que dejemos de comer en cierto momento. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a regular la saciedad con una dieta baja en grasas o baja en proteínas? Generalmente, cuando la persona tiene sobrepeso y obesidad, decimos, no, es que tienes que disminuir el consumo de lípidos, el consumo de carne, de pescado, de pollo, pero en realidad no es lo correcto. Al eliminar la grasa, no activamos la hormona de la saciedad, que es la colecistoquinina. Y si nosotros no consumimos también proteínas, pues tampoco se está activando el péptido Y, ¿va? Que nos va a ayudar también a que podamos tener mayor saciedad. Entonces, si nosotros no los consumimos, pues entonces estamos disminuyendo la probabilidad de que surja esta actividad hormonal, ¿no? En nuestro organismo. Entonces, generalmente nosotros estamos consumiendo mayor cantidad de hidratos de carbono en la dieta y también se consumen en mayor cantidad. Se obliga generalmente, que es algo erróneo e incorrecto, que tengamos forzosamente 5, 6 o 7 tiempos de comida, ¿no? Las personas deberíamos de tener 3 tiempos de comida aproximadamente. ¿Para qué? Para que podamos, y que sea una alimentación completa, para que podamos tener todas estas dos proteínas también, que serían los lípidos y las proteínas, que se recomiendan en mayor cantidad, que sean grasas buenas, como ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Salmón, pescado, sardina, aceite de oliva, semillas oleaginosas, almendras, y que también tienen proteína, ¿no? Entonces, debemos de incentivar y educar a las personas a que este tipo de alimentos son los que vamos a consumir en menor cantidad, el pan, en menor cantidad el arroz, en menor cantidad la tortilla. ¿Para qué? Para que nosotros no comencemos a almacenar toda esa energía que no necesitamos, todos esos azúcares en forma de grasa, ¿no? Cuando nosotros consumimos esta mayor cantidad de hidratos de carbono, se comienza a liberar mayor cantidad de insulina por el páncreas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se comienza a crear mayor cantidad de insulina. La insulina es la hormona que va a almacenar esos hidratos de carbono en forma de tejido adiposo. Aunado a ello, el que constantemente se esté realizando este proceso, pues la persona tiende a subir de peso, mayor cantidad de tejido adiposo,
Hay otra hormona que se llama leptina, que ya lo vimos en la primera clase en obesidad, que decíamos entre mayor cantidad de tejido adiposo, la leptina, nosotros vamos a tener una insensibilidad a la leptina, que quiere decir que esta hormona que nos ayuda para que tengamos mayor saciedad, de igual manera, pues no se active o nuestro cerebro no la reconozca en determinado momento, y esto hace que sigamos comiendo en mayores cantidades, ¿no? Y eso sería todo en cuanto al tema de la parte 2 en la cuestión de nutrición, que espero que les sirva bastante. Fueron temas muy cortitos en esta clase, pero son de vital importancia para que nosotros podamos ayudar a las personas que son nuestros pacientes a disminuir el peso, a tratar ciertas patologías que ellos tengan y posteriormente o también en primera instancia mejorar el estado de salud de nosotros, ¿no? Entonces, esto sería todo por el día de hoy y nos vemos la siguiente clase, que ya estaríamos hablando de la evaluación nutricional, y posteriormente vamos a ver cómo diseñamos un plan alimenticio. Entonces, nos vemos pronto, cuídense mucho. Si tienen alguna duda, les reitero que pueden acercarse a mí y con gusto las podemos solucionar. Muchas gracias.